En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación de Catecismo Básico para Adultos. Lección 33 del breve Catecismo Católico, Bíblico y Apologético. Estamos explicando los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. En las charlas anteriores hemos dicho que la Iglesia solamente explicita la ley divina y del Evangelio para que sus hijos puedan cumplirla más fácilmente. Por ejemplo, el primer mandamiento de Dios dice adorar a Dios solo. Bien, ¿cómo se adora a Dios? ¿Cómo se santifica el día del Señor? Bien, dice escuchando misa entera los domingos, por ejemplo. Cristo en el capítulo 6 de San Juan dice: el que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Bien, entonces, ¿qué hacer? Bien, la Iglesia dice, al menos en tiempo de Pascua, confesarse y comulgar para tener parte con Cristo victorioso y tener derecho a la vida eterna. Entonces, hemos dicho que hay varios mandamientos de la Iglesia. Oír misa entera los domingos, fiestas de guardar, primero. El segundo, confesar a lo menos una vez al año o en periodo de muerte. Tercero, comulgar en tiempo de Pascua Florida, Cuaresma, Pascua. Cuarto, ayunar cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. Y 5, pagar diezmos y primicias a la Santa Madre Iglesia para recibir más bendiciones de Dios. La Iglesia, dijimos en la charla anterior, tiene otros mandamientos también. Por ejemplo, no leer, ni retener, ni vender, ni libros prohibidos. No dar su nombre a sectas masónicas, comunistas, yoga, reiki, rotarias, leones, clubes, etcétera, etcétera. Entonces hay varios mandamientos más de la Iglesia. ¿Por qué? Porque uno no puede ser a la vez cristiano y anticristiano. Una ideología anticristiana no se favorece. Entonces veamos en resumen primero y después explicitamos más este mandamiento de la confesión. ¿Cuál es el segundo mandamiento de la Iglesia? Pregunta 175 del Catecismo Bíblico Apologético. El segundo mandamiento de la Iglesia es confesar por lo menos una vez al año o en peligro de muerte. ¿Y qué es confesarse? Confesarse es declarar los pecados al sacerdote para que los perdone en nombre de Dios. Ahora, la confesión fue establecida por Cristo mismo. Cuando uno se confiesa, no se confiesa a un simple hombre, sino se confiesa a Dios mediante su ministro. En efecto, en la confesión es Cristo mismo quien perdona mediante su ministro, el sacerdote. Vemos, por ejemplo, San Juan, capítulo 20, 23. Cristo dijo a los apóstoles: reciban el Espíritu Santo, a quienes perdonan los pecados quedan perdonados, y a quienes tienen quedan retenidos. Bien, es un sacramento establecido por Cristo. Ahora, esto no lo citan los protestantes. Mientras Santiago 5:16, confiesen sus pecados unos a otros, lo citen, sí. Pero, ¿quién puede dar la absolución? El que recibe el poder de perdonar. Y no cualquiera puede perdonar, puesto que Cristo dio este poder a los apóstoles, que eran ya sacerdotes desde el jueves santo. No hay otras circunstancias en que debemos confesarnos. Sí, hay, por ejemplo, debemos confesarnos en peligro de muerte, antes de comulgar si estamos en pecado mortal. Esto es también necesario. Ahora, ¿qué nos procura la confesión? Bien, la confesión borra cuando uno está en pecado mortal, pecado grave, pecado que nos separa de Dios. Bien, la confesión borra el pecado, limpia el alma, expulsa el demonio, abre la puerta del cielo, cierra la del infierno, nos devuelve la gracia santificante como la luz en la lámpara, alumbra nuestra fe y esperanza, nos da la caridad, amor divino junto con el Espíritu Santo, y también activa, alumbra las virtudes infusas, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, y los 7 dones del Espíritu Santo,
sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, piedad, fortaleza y temor del Señor. Todo esto nos da la confesión y también nos devuelve los méritos que habíamos perdido por el pecado mortal, los méritos ganados antes del pecado mortal, y nos da fuerzas también, energías contra el pecado futuro. Entonces, la confesión, esto está en el Evangelio, capítulo 20-23 de San Juan. Siempre hubo confesión, siempre hubo perdón de los pecados en la iglesia, pero el Concilio de Laterán, pienso 1215 o 14, bien, la iglesia lo estableció para obligar a todos los cristianos flojos que vivían en pecado mortal y no se confesaban. Entonces, la confesión sí fue establecida por Cristo mismo. La iglesia pone este mandamiento. ¿Por qué lo pone? Porque tiene autoridad de ponerlo. Cristo la dejó como representante suya. Quien os escucha, me escucha. Quien os rechaza, me rechaza. Dijo Cristo a los apóstoles, San Lucas 10:16. Entonces, no es algo humano esto. Y también Cristo dio a la iglesia el poder de atar y desatar. San Mateo 16:18, ¿no? Entonces, vamos ahora a profundizar un poco más ese tema. Debemos advertir la extensión, tiempo y gravedad de este precepto, confesarse al menos una vez al año. El segundo precepto de la iglesia nos manda confesarnos una vez cada año, por lo menos. Por lo menos. Cuando dice por lo menos, no significa tener que confesar una sola vez, pero por lo menos los flojos, los que no se confiesan, los que están en peligro, bien, deben al menos una vez al año confesarse. Bien, si no se confiesan, bien, si están en pecado mortal, bien, está al borde del infierno. Entonces es algo esto muy importante. Confesarnos una vez al año, dijimos, por lo menos, y confesarnos cuando estamos en peligro de muerte. Claro, el que está en peligro de muerte y está en pecado mortal tiene la puerta del infierno abierta. Entonces, es grandísima caridad rezar por estos pobres pecadores, ayudarlos y llevarlos a un sacerdote para confesarse. Y también confesarnos cada vez que, habiendo de comulgar, no estamos en gracia. Porque el que comulga en pecado mortal, pecado grave, bien, hace un sacrilegio. Hace un sacrilegio. La iglesia estableció el deber de la confesión anual en el cuarto concilio de Laterán, dijimos, en 1215. La fecha es 1215. La confesión fue instituida por Cristo. Por lo tanto, el precepto de confesarse no es solo eclesiástico, sino también divino. La iglesia únicamente determinó la frecuencia con que debía cumplirse bajo pecado este precepto. La iglesia no ha determinado el tiempo de la confesión anual, pero es costumbre verificarla en la cuaresma, ya por tiempo de piedad, ya por dentro de obliga el precepto de la comunión anual. La iglesia dice al menos una vez al año para manifestarnos su deseo de que lo hagamos con frecuencia. Cada mes está bueno, cada 15 días mejor, cada semana mucho mejor. Uno se lava las manos cada rato, ¿no? Pero si uno puede confesarse regularmente, bien, es excelente. ¿Por qué? Porque no solamente la confesión borra el pecado, sino que nos da fuerzas contra el pecado futuro. El gran teólogo tomista, el padre Antonio Royo Marín, decía: hace falta confesarse de tal modo que uno no caiga en pecado, ¿Por qué? Porque la confesión nos protege contra los pecados futuros. Entonces, al menos una vez al año, pero confesarse más frecuentemente es mucho mejor. Ahora, la confesión para el que está en pecado mortal es absolutamente necesaria.
cuando uno no tiene pecados mortales, pecados graves, bien, uno puede comulgar siempre, con tal que tenga el ayuno eucarístico y el estado de gracia. Pero si uno está en pecado mortal, bien, debe absolutamente confesarse. ¿Y qué es el pecado mortal? Es un pecado en materia grave, con plena advertencia, pleno conocimiento. Por ejemplo, un aborto, un asesinato, una borrachera, un adulterio, una fornicación, una inmoralidad, un escándalo, consultar brujos, hechiceros, curanderos, practicar ritos paganos, aunque sea de forma de deporte, pero es muy peligroso. El reiki, el yoga, etcétera, no es muy peligroso ese rito pagano en sí. Hacer mentiras graves, robar el equivalente de un día de trabajo, desear a la mujer del prójimo, su esposo, mirar pornografía, todo eso son pecados graves. Tener, ¿cómo se llama?, cólera grande, envidia grande, orgullo grande, así echarse de orgullos, bueno, todos son pecados de uno que tiene que confesar. San Pablo dice, no se hagan ilusiones, ni los borrachos, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los rapaces, ni los mentirosos, etcétera, heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, 9 y siguientes. Entonces, la confesión frecuente es medio necesario para salir del pecado mortal, de un lado, y también muy útil para que el justo pueda perseverar. Por eso, aunque uno no tenga pecados graves, si se confiesa regularmente, persevera en el bien. Es muy dificultoso que viva alejado de culpa grave quien rara vez se confiesa. ¿Noten esto? Es muy difícil que viva alejado del pecado grave quien rara vez se confiesa. Este precepto de la confesión obliga a todos los cristianos que han llegado al uso de razón y tiene su conciencia grabada con pecado mortal. Entonces, todo cristiano en pecado mortal tiene la obligación de confesarse, al menos en este tiempo de Cuaresma Pascua. El que no tiene sino faltas leves, no está en rigor obligado a la confesión, pero conviene sobremanera que lo haga, ya para no desedificar al prójimo, ya para no recibir la comunión anual sin confesarse. Quien no pueda confesarse en caso de muerte debe excitarse a un acto de contrición perfecta con propósito de confesarse. Ahora, supongamos uno está en un país donde no hay sacerdotes, donde no hay misa, donde no hay posibilidad de confesarse. ¿Qué debe hacer? Si está en pecado mortal, bien, ponerse de rodillas si la salud lo permite, pedir de todo corazón perdón al Señor, pedir de todo corazón perdón al Señor, con el deseo de confesarse cuanto antes y firme propósito de enmienda. Ahora quiero profundizar un poco más este tema. Me apoyo en un catecismo maravilloso también, catecismo católico del cardenal Gasparri. Cardenal Gasparri, catecismo católico. Veamos un poco lo que dice este cardenal, que hizo un catecismo en tres, para chicos, para medianos y para adultos. Veamos un poco lo que dice cardenal. Entonces, tiene que confesarse, dijimos, al menos una vez al año, al menos para manifestar que es muy conveniente, aun a los que no tengan sino pecados veniales o pecados mortales ya directamente perdonados, que se confiesen muchas veces y se acerquen con frecuencia y aun diariamente con fervor a la misa, si tienen misa. La edad de la discreción en que empiezan a obligar los preceptos de la confesión y comunión es la edad en que el niño comienza a razonar, esto es, más o menos hace los 7 años, más o menos. Bien,
La obligación de la confesión, la iglesia lo puso, y dichosos los padres que hacen confesarse y comulgar a sus hijos desde chiquitos, porque un niño que se confiesa regularmente desde niño, bien tendrá mucho más confianza a la confesión y por lo tanto evitará sacrilegios. Entonces vamos un poco a profundizar esto. Dije, confesarse al menos una vez al año, bien, nos manda la iglesia acercarnos al sacramento para obtener perdón de los pecados graves que uno ha cometido en su vida. ¿Qué dijo el Concilio de Laterán en 1215? Dijo: todo fiel de uno y otro sexo llegado a la edad de la discreción confiese fielmente todos sus pecados al sacerdote, por lo menos una vez al año, y procure cumplir la penitencia que le fuere impuesta. Reciba además, por lo menos en Pascua, el sacramento de la Eucaristía, la comunión. Si faltara este precepto, prohibíselo la entrada a la iglesia mientras viva, y después de la muerte sea privado de la sepultura eclesiástica. Entonces la iglesia tuvo que hacer esta ley fuerte para obligar a unos flojos, a unos inconscientes, a unos paganizados que sean cristianos, de salir del pecado. Entonces, si falta este precepto, prohibísele la entrada en la iglesia mientras viva, y después de la muerte se ha privado de la sepultura eclesiástica. Muy interesante. Con esa ley la iglesia no impuso una nueva obligación, sino que propuso de un modo más claro y explícito la obligación de confesar los pecados y recibir la divina Eucaristía. El concilio no inventó la confesión, como dicen los protestantes, sino que determinó cuántas veces haya obligación de confesarse. Y el Concilio de Trento precisó: si alguno negare que todo y cada uno de los fieles está obligado a confesarse una vez al año, conforme a la constitución del Concilio de Laterán, sea anatema. Entonces, el que niega eso, sea anatema, sea maldito. Bien, oremos para que se eleve el nivel de vida cristiana y se frecuenten por todos con más asiduidad los sacramentos de la penitencia y de la Eucaristía. Queridos hermanos, los sacramentos dan salud espiritual al pueblo. Una persona enferma, ¿qué hace? Busca el doctor. Una persona enferma quiere salir de su enfermedad, daría todos sus bienes, daría todo, iría hasta, no sé, hasta Japón para salir de la enfermedad. Y cuando uno está en pecado y queda años en pecado, este es un escándalo. Por ejemplo, todo católico que está en unión libre actualmente, que tiene años de unión libre, no se confiesa, no comulga, bien, cada año hace un pecado mortal. Y además es escandaloso y vive en pecado mortal. Esto no es un juego. Esto no es un juego. Los sacramentos hacen subir el nivel de la vida espiritual cristiana. Este ejemplo debería servir para los que se avergüenzan de confesarse hasta en secreto de una sacristía, de una iglesia desierta. El padre C.B.O., jesuita, estaba predicando una misión en la aldea brasileña de Lages, cuando la multitud que estaba en la iglesia vio adelantarse un conocido pecador llamado Bernardino de Sá y pedía al misionero que lo confesara. La gente quedó asombrada. Bernardino era sordo y fue conducido a la sacristía. No obstante que el misionero lo exhortaba rápidamente a que hablara en voz baja, quiso hacer una confesión en voz alta, de modo que todos oyeron. ¿Qué importa que todos oigan? Todos saben mis pecados, decía el hombre humilde. Los neófitos de algunas tribus salvajes del norte, habiéndose quedado sin sacerdote, recorrían cada año más de 300 kilómetros para cumplir con el precepto de Pascua. Sí, 300 kilómetros. No había avión ni carro. ¿Cuántos días, cuántas semanas tomaba este camino para confesarse y para comulgar? Entonces, queridos hermanos, que nadie se prive
de este santo sacramento. Es muy importante, es de suma importancia, y los que realmente por flojera, por descuido, por ignorancia, no frecuentan los santos sacramentos, están totalmente equivocados. Continuamos con unas anécdotas acerca de la confesión. Bien, vemos aquí en el Evangelio, San Mateo capítulo 7, que Jesús al bajar del monte de las bienaventuranzas se le acercó un leproso, el cual adorándole le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano, lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. Y al punto se curó la lepra. Jesús dijo: vete y muéstrate al sacerdote. Muéstrate al sacerdote. También vemos en capítulo 16 de San Lucas los 10 leprosos. Gritaron, pidieron misericordia del Señor. ¿Y qué dijo Jesús? Váyanse, muéstrense al sacerdote. Escuché a un sacerdote amigo que contaba que un día un pastor protestante lo llamó. Padre, por caridad, fue a ver al pastor, y el pastor dijo: el padre, lo llamé porque quiero confesarme. ¿Y cómo usted que dice a la gente el contrario? Que se confesaron con Jesús directamente. Sí, dice, pero nunca escuché la voz de Jesús que dice: te perdono. Al contrario, yo escucho la voz del sacerdote que dice: te perdono. Y el padre le contestó: está bien, si usted regresa católico, abjura el protestantismo con mucho gusto. Abjuró, pronunció el credo católico, y el padre lo confesó y dio perdón de sus pecados. Entonces, la lepra que Jesús sanaba es imagen de la lepra del pecado. Esta lepra es el pecado. Si la gente supiera en qué peligro está, no podría dormir, no podría conseguir el sueño. Pero como no saben, duermen tranquilos. También, para no olvidar, queridos hermanos, quiero decirles que nunca el sacerdote puede decir nada de lo que escucha en la confesión. Cuidado, es secreto absoluto, no hay ninguna excepción, ninguna circunstancia. Jamás de los jamás el sacerdote puede revelar nada de lo que escucha en la confesión, porque es secreto divino. Y el sacerdote que hablaría de la confesión escuchada, 1, hace pecado mortal; 2, está excomulgado de la Iglesia Católica; y 3, solo el Papa o su delegado puede confesarlo. Por lo tanto, confesarse con mucha confianza. De hecho, el alma es como una camisa mugrosa: se lava, se seca, se plancha y es nueva. Unos ejemplos históricos, dije. En 1854, Gabriel García Moreno, futuro presidente de Ecuador, estaba estudiando en París. Un día, oyendo a un joven alabar el valor de un americano que había rechazado al sacerdote a la hora de la muerte, se llenó de indignación y refutó las calumnias contra la iglesia. Su antagonista le replicó: esa religión tan hermosa, ¿la practica usted? ¿Desde cuándo no se ha confesado? Gabriel García Moreno, engolfado en sus estudios, se había hecho algo negligente en la práctica de la piedad. Aquel reproche volvió la luz a su espíritu y la felicidad a su corazón. Mañana respondió al punto. Su argumento no tendrá valor alguno. Y al día siguiente comulgaba en San Suplicio, en la capilla de la Santísima Virgen. Queridos hermanos, dar ejemplo. A veces hay gente que me dice: padre, diga a este muchacho que se confiese. Bien, hijito, pero primero usted, como padre, madre o hermano mayor, dé el ejemplo, dé el ejemplo. Es muy significativo y educativo cuando un padre de familia, una madre de familia se pone al inicio de la cola y sus hijos detrás de él para confesarse. Ahí tienen la paz, la tranquilidad, la gracia, el Espíritu Santo, confesarse. Otro ejemplo: se hallaba moribundo Miguel Magone, el alumno en la escuela de Don Bosco pasó un golfillo a santo. De malvado, de vago, se hizo santo Miguel Magone. A su lado se hallaba San Juan Bosco. En la iglesia estaban varios amigos suyos que rezaban con fervor por él. ¿Qué quieres que les diga a tus compañeros?, le preguntó Don Bosco. Y el vago, que llegó a ser santo gracias a Don Bosco, dijo:
Que hagan siempre buenas confesiones, que no oculten nada, porque el que oculta su pecado se hace más leproso y carga un pecado mortal más, y el demonio tiene más poder sobre él. ¿Cómo no tendrías reposo si inconcertadamente hubieses tragado algún veneno, sino que procurarías arrojarlo con prontitud? Con mayor diligencia debes confesar o echar de ti los pecados, que son el mortal veneno del alma, dice San Antonio María Claret. Una persona que tiene una mala digestión, una indigestión más bien, ¿qué hace? Y bien, para tener la tranquilidad en su cuerpo, necesita vomitar. Lo mismo, debemos vomitar el pecado. Señor, decía Pío VII, cautivo de Napoleón, un día volveréis a Dios y seréis feliz. Volvió en efecto, Napoleón se confesó y dijo al morir estas palabras admirables en boca de un conquistador: Padre mío, he pecado, aquí son mis pecados. Suele constar al principio de esta explicación, pero más tarde el alma se habitúa y se complace. Sucede lo que dice la Escritura refiriéndose a la amistad: amigo nuevo es vino nuevo, se hará anejo, formará tus delicias. Eclesiástico 9:15. Entonces, al inicio, el demonio hace mucho para alejar a la gente de la confesión. Y la mayor caridad que pueda hacer, tener un sacerdote con los fieles, es confesarlos. ¿Por qué? Porque él solo tiene la llave del cielo para abrirla, y la del infierno para cerrarla. Se preguntó cierto día a los pies de San Felipe Neri un pobre, se presentó cierto día a los pies de San Felipe Neri un joven pobre, extraviado hace tiempo en una vida disoluta, y pidió confesarse. El santo le acogió con su acostumbrada caridad, y oída la acusación de sus miserias, lo absolvió, poniéndole por penitencia que apenas hubiera recaído en sus torpezas volviese a confesarse. El joven prometió sinceramente hacerlo, y habiendo caído presto, cumplió su promesa, presentándose enseguida al santo. Este le absolvió de nuevo, imponiéndole la misma penitencia y exhortándole a cumplirla fielmente. Fue el joven tan dócil que, habiendo recaído de nuevo, tornó otra vez a confesarle. Así siguió por algún tiempo. Las recaídas, sin embargo, eran cada vez menos, hasta que por fin logró corregirse del todo y llegó a ser muy ejemplar y virtuoso. Entonces, queridos hermanos, la adicción es fuerte, la adicción es una adicción, es como una energía negativa que nos impulsa. Por eso debemos, aunque hayamos caído, es una lástima, pero volver a confesarse y no tener pena de qué dirá el Padre. Mire San Felipe qué penitencia da al penitente: confiésate, y si caes, venga otra vez y comulgue. Y poco a poco este joven, pudo superar su adicción a la lujuria. Dijo un discreto que los que se confiesan solo una vez al año son como las matracas que una vez en el año se oyen en la iglesia y en Semana Santa. Bien, esto es para los flojos, para evitar que vayan al infierno, pero lo mejor es confesarse regularmente en la medida del posible. San Carlos Borromeo, San Francisco de Sales, tienen la costumbre de confesarse todos los días. El Papa Clemente VIII se confesaba todas las tardes con el cardenal Baronio. San Vicente de Paul, todas las mañanas antes de acercarse al altar. No es que tuvieran pecados, pero tenían tanta sed de la sangre de Cristo que querían ser cada vez más y más y más puros. Yendo de camino, el padre Claret se encontró con un carretero, el cual burlonamente le dijo: Buenos días, señor cura, hay mucho que trabajar, le voy a dar ocupación. Estos mulos no se han confesado. ¿Los quiere usted confesar? Bueno, qué burlón, qué tonto, qué ingrato. El padre Claret le miró dulcemente. Sus ojos vivos y resplandecientes se fijaron en los del carretero, y de la manera más natural y corriente le contestó: Tú eres quien debe confesarse porque lo necesitas. ¿Cuánto tiempo tienes de no haberte confesado?
No llevo la cuenta de esas cosas, pues yo te diré 15 años. Es verdad. ¿Quién se lo ha dicho? Y tienes grandes pecados, porque has hecho, y les narró todos sus pecados más gordos. El carretero burlón se atemorizó. ¿Quién se lo ha dicho? Es verdad, es verdad, es verdad, yo hice tal y tal y tal pecado, es verdad, pero ¿quién te lo ha dicho? Y yo no te conozco, pero estoy viendo cómo está tu conciencia, dijo el santo. Y el hombre se rindió. Quiero confesarme, padre. Y ató sus mulas a un árbol y se puso de rodillas. Y ahí, a pleno campo, recibió el sacramento de la penitencia. Queridos hermanos, no olvidemos, la confesión es una resurrección. Es una resurrección. Los grandes males actuales de la sociedad entre los católicos, no hablo de los paganos, pero los católicos, es que no practican, no se acercan a la fuente de la gracia y de la misericordia y de la caridad. Una persona en pecado mortal perdió la gracia, que es la santidad, perdió la caridad del amor divino, perdió el Espíritu Santo, y su corazón es negro como morada de Satanás. Cuidado, es algo serio esto, es algo serio. Por eso Santo Cura de Ars confesaba leía hasta 18 horas, dicen. Leían las conciencias. La gente tenía que esperar varios días para confesarse. Y no importa, cualquier cura de sana doctrina que confiesa, bien es Cristo que perdona mediante él. Es edificante en extremo la carta que escribe José Antonio Primo de Rivera en la cárcel de Alicante a su primo y camarada Sancho Dávila, la víspera de su muerte ocurrida en la madrugada del 20 de noviembre de 1936, fusilado por los enemigos de Dios y de la patria. Tengo sobre la mesa, le dice, como última compañía la Biblia que tuviste el acierto de enviarme a la cárcel de Madrid. De ella leo trozos de los evangelios en estas quizás últimas horas de mi vida. Y después de despedirse y firmar, pone esta frase que ojalá podemos decir todos como el heroico fundador. Ayer hice una buena confesión. También Calvo Sotelo, el 8 de julio de 1936, al salir del Congreso, dijo a su fraternal amigo Joaquín Bau: vamos a la iglesia de San Fermín de los Navarros, quiero confesarme. Al salir exclamó: ahora que ocurra lo que Dios quiera. Es la mejor herencia espiritual que puede dejar a España y a mis hijos. En la madrugada del 13 daba su vida por Dios y por la patria. San Juan Bosco volvía ya de noche del campo a la ciudad cuando un hombre armado le para gritando: la bolsa, la vida. El santo responde con calma: bolsa no tengo, la vida está en manos de Dios. Menos palabrería, dijo el bandolero, y me das los cuartos o te mato. Y don Bosco reconoció a un desgraciado a quien había visitado, instruido en la cárcel. ¿Qué es eso, Antonio? ¿Quieres matarme? ¿No te acuerdas de las promesas que me hiciste? Arrepentido, bien se confesó allí mismo con el santo, volvió la paz a su corazón y perseveró en el bien hasta la muerte. Queridos hermanos, la confesión en lo concreto es lavarse con la sangre de Cristo. Cristo dio su vida en la cruz por nosotros, y esta sangre derramada en la cruz, y bien se derrama sobre nuestras almas mediante la confesión. Entonces, dichosos los que se confiesan regularmente. No tengamos miedo. La confesión es liberación, la confesión es santificación, la confesión es victoria, la confesión es resurrección, la confesión es vida eterna. Si no confesamos los pecados mortales que tenemos, Dios no quiera, si morimos con esos pecados mortales, bien, el día de la resurrección, saliendo del infierno, seremos presentados al juicio mundial, y toda la humanidad con Cristo, todos verán nuestros pecados públicamente y no tendremos dónde escondernos. Y el infierno, todos los condenados y los demonios, cada uno ve en la frente los pecados de los otros. Por eso en el infierno no hay ninguna amistad, ninguna caridad, ninguna dignidad. Todos menosprecian a todos porque todos están manchados.
el pecado mortal es la desgracia por excelencia. No hay mayor desgracia que la desgracia del pecado mortal. Por lo tanto, queridos hermanos, aprovechemos con confianza, hacer una buena confesión. El Padre es como el médico que conoce todas las enfermedades, está ahí para perdonar. Mientras más una persona viene cargada, más estoy contento de libertarla de estas cadenas, de esta lepra, y hacerla hija de Dios. Por lo tanto, confesión, 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 para tener el alma limpia y tener la puerta del cielo abierta. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, si quieren conocer más y mejor su fe católica, suscríbanse a nuestros canales en Telegram y YouTube, Catecismo Católico Tradicional, donde toda la fe de la Iglesia está explicada. Que Dios los cuide, la Virgen los ampare y tenga la caridad de reenviar estos audios a sus contactos, decirles que se suscriban y que escuchen para que se salven.